CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Es ingeniero comercial, ha sido director ejecutivo de 2 canales de televisión, exministro del general Augusto Pinochet, miembro del directorio de universidades privadas, esotérico, experto en tarot, lee la mano. Y dijo alguna vez que, mire, en realidad yo brujo no soy, pero mago sí. Aprendí. Casi, a estas alturas, casi mago, ¿no? Sergio Melnik está con nosotros, con ustedes esta noche. ¿Cuál es la diferencia entre un brujo y un mago? Bueno, esa es una diferencia importantísima. Los brujos son personas que tienen poderes innatos. Más allá que lo quieran o no lo quieran, nacen con poderes de distinta naturaleza. Los magos operan desde el conocimiento. Los magos entran a tener conocimientos muy profundos de la realidad y desde el conocimiento hacen su trabajo. O sea, voy a darte un ejemplo. Si nosotros, hay un dicho muy famoso que tú lo debes conocer, que dice que la tecnología moderna, vista a la luz de la historia, es lo más parecido a la magia que se ha hecho nunca. O sea, si nosotros miráramos hoy día a la luz de los años 20 del siglo pasado, la internet, los celulares, diríamos que es magia. Y sin embargo nosotros sabemos que es producto del conocimiento. Entonces los magos estudian, los brujos tienen poderes innatos que los pueden mejorar o no. Y después está una mezcla de brujos y magos que son los chamanes. ¿Cristo era brujo o mago? Mago. O sea, los magos pueden curar, pueden hacer renacer, hacer vivir a alguien que ha fallecido. ¿Eso es mago? Eso es mago, porque lo hacen desde el conocimiento. ¿Y hasta dónde ha llegado usted, Sergio? No, yo como lo escribí en esa entrevista que me dijeron, yo me definí como aprendiz de mago. Yo todavía estoy en el proceso de aprendizaje. Yo estoy buscando un mago mayor, he tenido muchos maestros en mi vida, pero yo me defino como amante del conocimiento y yo opero desde ahí. ¿Y del futuro, no? ¿Con este asunto del péndulo? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Ahora, el futuro... ¿Su propio futuro o el futuro de los otros? En general, cuando uno administra oráculos, que hay muchos, en general lo que se recomienda es ver el futuro de los otros. Ahora, el futuro, más que sujeto de predicción, porque hay algunas cosas que sí se pueden predecir, hay distintas cosas del futuro, por ejemplo, una estimación. Por ejemplo, yo puedo estimar cuánta benzina vas a gastar tú en el viaje a Viña, que igual una apreciación sobre el futuro. Hay intuiciones, hay conjeturas, hay teorías y hay profecías. Pero en general lo que uno hace es establecer una relación con el futuro. De la misma manera, fíjate curioso, nosotros no cuestionamos a los historiadores que se relacionan con otro pedazo del tiempo que es el pasado. Y por curioso que nos parezca, el pasado se mueve, el pasado cambia, el pasado no es estático, el pasado es dinámico, el pasado se va reinterpretando. No es lo mismo ver el siglo XI desde el siglo XII que verlo desde el siglo XX. Nosotros vamos cambiando nuestra percepción de lo que pasó y también vamos construyendo el futuro. Y lo que ocurre, que es una cosa rarísima, es que el presente afecta al futuro, lo que nos parece natural, de la misma manera que el futuro afecta al presente. Entonces ahí hay un problema ontológico, que si el futuro afecta al presente, de alguna manera tendría que estar existiendo. Y lo hace. Por lo tanto, todo es relativo. Todo es relativo. Donde haya humanidad, va a haber siempre subjetividad. Bueno, el ser humano siempre quiso predecir el futuro, saber qué iba a pasar. El oráculo de Delfos estaba, ¿no es cierto? Existía y había una peregrinación permanente. O sea, Así es, porque los seres humanos somos, por definición, futuristas. Todos tomamos decisiones en función de lo que queremos que ocurra, no de lo que ocurrió. Sergio, ¿te sigue defendiendo al general Pinochet? En algunas cosas. Lo defiendo en la obra institucional. Por supuesto no lo defiendo en el tema de los derechos humanos. ¿Y cuándo dejó de defenderlo en materia de derechos humanos? Así como defenderlo nunca lo defendió. Nadie podría... Bueno, hay gente que dice que no sabía, por ejemplo. Bueno, efectivamente hay mucha gente que no sabía el detalle. Nosotros sabíamos que había una confrontación violenta. Sí. Todos los que vivimos la época de los 70, tenemos psicológicamente un trauma. Los de un lado y los del otro. Y por lo tanto estamos polarizados, estamos marcados por esa experiencia psicológica. Mi experiencia de los años 70 es una experiencia de guerra, de confrontación entre hermanos, de odio, y por lo tanto se generó esa polarización. Y a mucha gente, por lo que pasó en esa época,
que no nos permitieron. Yo vengo de una estructura no política, a pesar de que mi familia, tanto mi padre, aunque en paz descanse mi madre, son de izquierda. Mi madre hasta el día de hoy son de izquierda, pero no de izquierda militante. El resto de mi familia sí, mi familia ampliada era muy del Partido Comunista, del MIR y eso. Que en esa época tampoco supieron distinguir entre la familia y la política. Y mi hermano y yo, que veníamos de un gueto de inmigrantes, que sin ninguna conexión con la política, fuimos maltratados por mi propia familia por no tener posición. Porque no era que no, el no tener posición era ser en contra. Entonces esto dividió a las familias. ¿Y su mamá que colaborara con Pinochet? Para mi mamá fue complejo, sí. Para mi mamá fue un tema complejo. ¿Se distanciaron ustedes? No. Porque nosotros... ¿El tema lo hablaban? Sí. Lo hablamos hasta el día de hoy. Sin duda que para mi madre no fue un tema fácil, pero mi posición en esa época, digamos, dolido por la experiencia traumática del 70 al 73, te doy un ejemplo. Yo entré a Economía en la Chile en marzo del año 70 y me egresé, terminé la carrera de Ingeniería Comercial en junio del 73. Me demoré 3 años y medio. Pero lo que estoy diciendo no es ninguna choreza mía, es por el desastre de la época. La universidad estaba paralizada, no habían clases, no había ayudantes, se los tomaban de un lado, se los tomaban del otro, se dividió, no pasó nada. Y por lo tanto en mi mente racional, lo que mejor podía hacer, como yo no estaba metido en la política, tomaba más cursos que lo que... ¿Es posible seccionar a una persona? ¿Posible qué? Seccionar, cortar, como un buen cirujano y con un excelente bisturí. Y decir, en esta parte es bueno y en esta parte es asesino, cuando las personas somos un todo. Claro. En esta parte hizo leyes, no sé, para algunos bueno, para otros son malas las leyes que hizo. Pero bueno, es un asesino y esa parte la separó. ¿Se puede separar a una persona porque Pinochet fue un asesino? En eso a lo mejor estamos de acuerdo, ¿o no? No sé si él, pero el régimen. Pero Fidel Contreras dependía de él directamente. Sí, está bien. Y él lo hizo así, ¿no? Está bien. Lo que pasa es que es muy fácil sentarse hoy día en un escritorio y mirar lo que pasaba hace 40 años atrás. Por eso yo, que tengo unas discusiones con los muchachos en Twitter, cuando yo le digo, pero ¿qué edad tienes tú? Pero eso significa que no puedo hablar del pasado. No, por supuesto que puedes, pero no puedes hablar con la propiedad de alguien que lo vivió. La experiencia, la vivencia de eso trae información que no está en los libros. Sobre todo cuando como decíamos antes, la historia se va cambiando. Nosotros hasta hoy día, 40 años después, no tenemos una percepción unificada de lo que pasó y vamos a seguir cambiando esa historia hasta que pasen un par de generaciones. En mi visión, que es lo que te puedo hablar, el gobierno de Allende para mí fue lejos lo peor que he conocido en mi historia. ¿Peor que el de Pinochet? Peor, sin duda peor. Pese a que... sin duda peor. Que mató gente. Yo creo que mató gente. El gobierno de Allende, algunos grupos. Bueno, y no de forma institucional, está bien, pero estaba el MIR y estaba la gente armada. O sea, tú explícame, ¿cómo podemos entender un presidente que anda con metralleta? Hoy día sería inconcebible, ¿no? En el año 2010 a nadie se le concibe, por muy de izquierda. Tú no te imaginas a Ricardo Lagos andando con metralleta entre la moneda. Sin embargo, Allende andaba con metralleta, tenía guardia personal. El 11 de septiembre. La metralleta se la regaló mucho antes Fidel Castro y tenían armas y había terroristas y yo los conocí en la universidad. Yo fui compañero de Carlos Minami, yo fui compañero de Cruz, yo los veía en la universidad, llegaban con laques, llegaban a las tomas, era gente muy violenta. ¿Y eso justifica qué? No justifica nada, no justifica nada. Lo que estoy diciendo es que es fácil mirar la historia 40 años después sentados con tranquilidad en una democracia que vivir esa época donde en mi percepción personal sí hubo una guerra civil. Entonces pareja, lo que tú quieras. Pero la sociedad tiene doble estándar porque son entelequias conceptuales. Por ejemplo... Eso de mantener una política de Estado en ese tiempo de persecución por 17 años, o sea, que fuera de los tribunales se asesinara gente... No, yo no te estoy justificando nada de eso. ¿Cómo se entiende eso? Porque uno dice, la rabia, el primer minuto, la rabia. ¿Se entiende un poco esa psicológicamente estoy hablando? ¿Cómo eso de...? Te voy a contar una historia que... Lo digo porque Sebastián Piñera, que ustedes son amigos, les petó a él y Matei, sí, usted tenía 20 años, pero ¿qué hizo a los 37? Y la dejó que maten. Sí, yo creo que en eso Piñera se ha equivocado radicalmente. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que Piñera ha hecho un gobierno extraordinario en la gestión y ha hecho un gobierno mediocre en política.
Y lo que hemos descubierto, partiendo por mí, nosotros pensábamos, yo no soy miembro del gobierno, pero soy amigo de Sebastián Piñera y defiendo su gobierno con intensidad. Nosotros pensábamos, y nos equivocamos, de que las obras hablaban por sí mismas. Y la política no es así. Hay que tocarle la guitarra para que canten. ¿Le he leído la mano a Piñera? No me dejaría. ¿El oráculo? El oráculo sí. ¿A Piñera? Sí. Hemos estado en reuniones donde hemos hecho algún juego sobre elecciones y cosas. ¿Y? Con una gran certeza. ¿Y qué se viene? Para el término, para el epílogo de Sebastián Piñera. Eso no lo hemos mirado ahora, pero yo tengo la impresión de que el gobierno de Piñera, en lo que es su gestión, va a ser muy echado de menos. En su gestión política no. Desde que yo le critico a Sebastián exactamente lo que le criticaba a Bachelet en un aspecto, es que Bachelet, siendo jefe de gobierno, nunca fue capaz de ser jefe de su coalición. Se le desordenó la coalición. ¿Te acuerdas de la cantidad de díscolos que hubo en la época de Bachelet, el desorden? Bueno, Sebastián Piñera, a mi juicio, cometió el mismo error que él, como jefe de Estado en la política chilena, el jefe de Estado también es jefe de la coalición. Y no fue capaz de ordenar la coalición. ¿Por qué no le importa? Ahí ya entraríamos a juzgar. ¿Por qué le da lata a la política? No sé. O porque no entiende. ¿Porque es tonto en política? No, nadie podría acusar a Sebastián Piñera de tonto. Uno puede ser tonto en algo. No, por eso, pero no. A lo mejor yo soy tonto para hacer una puerta, ¿no? Claro, no. ¿Es tonto en política? No sé, yo creo que tiene mucho que ver con el conocimiento interior. Yo creo que ¿Le falta introspección a Piñera? Yo creo que le falta introspección. ¿No medita Piñera? No, eso no sé, yo creo que no. ¿Le han preguntado? Yo le he preguntado, sí. ¿Y medita Piñera? No, le he preguntado cuándo va a empezar su viaje interior. ¿Y qué contesta Sebastián Piñera? Dice en algún minuto lo voy a hacer. ¿No lo ha hecho? Yo creo que no lo ha hecho. Él ha estado siempre muy preocupado del mundo exterior. Él ha sido una persona exitosísima en su mundo exterior. Yo creo que ha hecho un gobierno extraordinario desde el punto de vista del Ejecutivo, de lo que se llama el Poder Ejecutivo. Yo creo que ha hecho un gobierno excepcional. O sea, por supuesto tiene errores como todos los gobiernos, pero si uno mira los logros de Piñera en 4 años, son simplemente impresionantes. Pero no mirarse a sí mismo lleva enorme desequilibrio. Bueno, obvio. Enorme desequilibrio. Como solo mirarse a sí mismo lleva a desequilibrio del otro. Naturalmente. Bueno, yo creo que en el caso de él es obvio. O sea, es en parte desequilibrado, en esa parte. Bueno, él tiene tics, se come las uñas, eso son todas manifestaciones de la necesidad del viaje interior. Ahora, yo espero de verdad que después que termine su gobierno empiece su viaje interior. Porque Sebastián tampoco es un intelectual. Él no es un intelectual. Su hermano es un intelectual, Pepe Piñera. Sebastián es un gran ejecutor, es un gran administrador, es un gran estratega. ¿Es un mal lector? No, yo creo que es un buen lector. Yo creo que lee muchísimo. Ya, pero no reflexiona. Los intelectuales son los que producen ideas. Claro. Generan ideas. Son los que están al servicio de las ideas. Son los que están al servicio del conocimiento. Sebastián está al servicio de la acción, está al servicio de la concreción, está al servicio de la construcción de la realidad. Pero yo creo que esa construcción, cuando no tiene mundo interior, es una construcción un poco coja. ¿Y ustedes que son tan amigos, cómo no lo aconsejan? No le dice, párate, detente, piensa. No es mi rol. La referencia. Yo te voy a contar que nuestros padres eran amigos. No sé si tú sabías. No. Nuestros padres eran amigos y trabajaron mucho tiempo juntos. El padre de Piñera, que era un sabio y un tipo bohemio exquisito y un tipo adorable, era el jefe de la Corfo cuando en Chile se hizo el plan decenal que se hizo para la Alianza para el Progreso, y se convocaron ahí un grupo que son los padres de una generación increíble, los Trivelli, Marfán, Piñera, mi padre que hacía la parte de evaluación de proyectos y cosas así. Se juntó un grupo de sabios maravillosos que estaba amparado por los famosos 9 sabios de la Alianza para el Progreso, y trabajaron juntos en la construcción del primer plan decenal chileno, que fue una experiencia increíble. Y de ahí se conocen estos viejos, y nosotros nos ubicábamos desde chicos, nos teníamos mucho cariño. ¿Le tiene rabia Piñera, o le dio rabia cuando, vamos a hacer un alto, cuando le dijo que usted, muchos, y usted también, era un cómplice pasivo? Me dio mucha rabia. Me dio mucha bronca. Me dio bronca. ¿Se lo dijo? Lo dije por escrito en la segunda. ¿Pero a él se lo dijo? No, es que no nos hemos juntado desde entonces. Pero cuando nos juntemos, ¿se lo va a decir? No tengas ninguna duda que se lo voy a decir, porque ya lo expresé públicamente. Yo creo que fue un disparo al voleo innecesario. Vamos a hacer un alto. Una pregunta pendiente. ¿Es necesaria en Chile una nueva derecha para que tenga alguna alternativa electoral? Parece que esta elección está perdida, a menos que el oráculo diga otra cosa. Volvemos en un instante.
Sergio Melnik nos acompaña esta noche y la pregunta quedó pendiente. ¿Una nueva derecha? ¿Es necesaria una nueva derecha? Lo dicen varios. Por ejemplo, lo hizo Rodrigo Ginspeter. Dice, bueno, mira, en realidad aquí hay un problema de déficit ético. Hay que eliminar el déficit ético. Hay que eliminar a la gente que participó con Pinochet. Está diciendo eso. Todos para la casa. Como lo hizo Aznar en España cuando quiso acceder al gobierno. Fraga y todos los demás para la casa. Me refiero a Fraga y Barner. Fíjate que yo creo que efectivamente se necesita una nueva derecha como se necesita una nueva izquierda, y particularmente se necesita un centro liberal en Chile, que no lo hay. En Chile está vacío el centro. Yo tengo la impresión en Chile que nuestros políticos, con algunas excepciones muy notables, están secuestrados por dos ideologías del siglo XX que no sirven para explicar el problema del siglo XXI. O sea, ni el socialismo ni el capitalismo son soluciones del siglo XXI. Lo que viene es otra cosa, los problemas son distintos, son de otra naturaleza. Entonces, si nosotros tratamos de reducir los problemas contemporáneos a las categorías del siglo XX, que lo explicaron en ese momento, que era el sistema capitalista y el sistema socialista, simplemente no vamos a poder. Voy a dar un ejemplo. O sea, la UDI no sirve, por ejemplo. Es muy procapitalista. Yo creo que cualquiera que crea que el capitalismo per se resuelve el problema se equivoca. El capitalismo está haciendo agua por todos lados y el socialismo se hundió. El socialismo marxista. Hay otras formas de socialismo mucho más ricas. Pero el socialismo obtuso, fundamentalista. Oye, pero te ha cambiado mucho. Está hablando del socialismo, qué bueno. Pero, por supuesto. No, pero es que antes no lo habría dicho. No, sí lo he dicho siempre. Pero los tiempos de Pinochet no lo habría dicho. No habrían echado el gobierno. Bueno, perdone, puede ser, pero está cambiando mucho. No, el socialismo marxista es el que se equivocó. El concepto de socialismo puro, el socialismo sueña con un Estado justo, una sociedad justa. Ese sueño no se puede nunca transar. La pregunta es cómo. Porque no se gobierna con buenas intenciones. Se gobierna con buenas intenciones y la capacidad de transformarlas en realidades, en acciones. Entonces, el problema del socialismo puro es que tomó un libro y lo consideró bíblico. Lo consideró una revelación. Yo le escuché... ¿Se refiere al Capital? Al Capital, por supuesto, el libro de Marx. Yo le escuché una entrevista maravillosa, que probablemente fue contigo, a Mulián, el que era rector de la ARCIS, de un comunista muy evolucionado. Y la pregunta fue, y creo que la entrevista fue contigo, fue extraordinaria, y la pregunta, o con Barkin, puede decir. La pregunta fue, ¿cuál ha sido la evolución del Partido Comunista o del pensamiento comunista? Y él dijo, nosotros hemos aprendido dos grandes cosas. La primera que hemos aprendido, que el libro que nosotros pensábamos que era bíblico, no era bíblico, era un libro más nomás. Por lo tanto, ahora leemos otras cosas y no tomamos esto como recetas que son aplicables al pie de la letra. Y lo segundo que hemos aprendido, y esto enlaza con la pregunta que me hiciste antes, los 17 años, es que cuando un gobierno se instaura por el poder, por la fuerza, no puede deshacerse de esa fuerza nunca más. Queda metida en el sistema. Entonces, cuando tú llegas al poder, como en el caso de un golpe militar, con la violencia que eso significa, el problema es que has enredado en una dinámica de violencia que te toma mucho salir, porque no puedes salir porque tienes todo el problema de la guerra que hubo entre medio. Legítimo, ilegítima, parcial o no parcial, hubo mucha violencia a la cual no te puedes deshacer. Por eso hemos aprendido en la sociedad hoy día, todos, y la pregunta no es si uno tiene que pedir perdón o no, la pregunta es si uno actuaría igual hoy, de un lado o del otro. Esa es la evolución que nos interesa. Y yo creo que prácticamente todos los chilenos, con algunas excepciones muy, muy desastrosas, como Telier, harían lo mismo. Yo no haría lo mismo, tú no harías lo mismo probablemente. ¿No haría lo mismo? No. ¿Qué haría distinto? Haríamos un esfuerzo mucho más grande de tolerancia. Haríamos un esfuerzo mucho más grande de entendimiento, de acuerdo. ¿Aceptaría de nuevo la invitación de Pinochet a gobernar con él? Hoy, en la circunstancia actual... Mirando hacia atrás. Es que lo que pasa es que tienes que ponerlo... No puedes ponerlo en frío. Habiendo tenido un oráculo y sabiendo lo que iba a pasar. No, sabiendo lo que iba a pasar, por supuesto que no. ¿No? No, claramente no. Claramente no. ¿Habría votado por el no o por el sí? Yo hubiese votado por el sí. ¿De nuevo votado por el sí? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay como estas tergiversaciones de historia. Primero que nada, el sí y el no es un auto democrático pleno, ¿o no? Pero el sí era que siguiera Pinochet. Sí, pero que siguiera en otras condiciones, siguiera con parlamento, siguiera con gobierno. Pero el mismo personaje. Era el mismo personaje, sí.
Era el mismo personaje. Sí. Pero bajo la regla. Bueno, pero que había lo permitido o matado gente. Lo que pasa es que en un sistema democrático, cuando tienes parlamento, cuando tienes un poder judicial que funciona y todo, esas cosas hubieran pasado a ser tema de la justicia. La derecha no tiene un problema muy esencial, que es el siguiente. Históricamente, tiempo de Guerra Fría, siglo XX, la derecha propendía a proteger los derechos individuales, las garantías personales, versus un mundo socialista, que algunos miraban la cortina de hierro como el modelo, le disparaban a la gente que se arrancaba solo por el hecho de querer irse. Y resulta que con el golpe militar lo que ocurrió es que faltó a su promesa esencial. Aquí hay algo que hacer, hay algo que explicar, hay algo que decir, no basta decir sí hubo odio, o sea, no basta con eso. Principalmente si esto se prolongó durante 17 años. Entonces la derecha tiene un dilema esencial acá, que no sé cómo lo puede solucionar. Ese es uno. El segundo. Pero no entendí el dilema. El dilema es cómo explicar a la gente, cómo convencer a la gente que sí, en cualquier circunstancia, va a seguir propendiendo al respeto a los derechos humanos, en cualquier circunstancia. Porque si defendió siempre los derechos humanos, los derechos individuales, frente a un mundo socialista que no los respetaba, según ella, y así era, me refiero al mundo marxista, bueno, resulta que violó su propio compromiso, el más fundamental. Y aquí hay algo que decir. No basta con que decir, esa es una primera cosa. Y la segunda, el mercado. Se produce la revolución económica del año 74, 75, y dijeron, mira, vamos a ser un país de empresarios, no tanto empleados. Y aquí va a haber mucha competencia y el mercado es el mejor asignador de recursos, pero de hecho tiene que haber muchos competidores, muchos oferentes, muchos demandantes, y empezaron a enseñar con piedrecitas de economía a los chilenos. Así es. Resultado, personas que administraban empresas públicas se transformaron en dueños de las mismas empresas que administraban. Un dilema ético. Sí, claro. ¿Qué libre mercado? ¿De qué libre mercado están hablando? Si se quedaron ellos dueños cuando eran... Bueno, en segundo lugar... Son cosas distintas. Lo que pasa es que el mercado hablaban de cierta ética del mercado porque el mercado era neutro, me acuerdo. Era neutro. Pero son dos cosas distintas. Termino. Resulta que unos pocos se hicieron dueños de la economía del país porque no entendieron que la utopía de alguien que compite con otro, yo tengo una farmacia, el otro tiene una farmacia en la esquina, no es que yo vender más que el otro, sino que el otro desaparezca. Y lo hicieron desaparecer. Se concentró el mercado. Se establecieron enormes barreras de entrada y parece que hay muchos empleados y pocos empresarios. No, yo no tengo esa percepción. ¿Ah, no? No tengo esa percepción. El país se ha desindustrializado. No, está bien, pero Estados Unidos también se ha desindustrializado. Los países emergentes se industrializan. No, hoy día no. Brasil, India, China, claro, pero Sudáfrica, hoy día la pelea económica va por otro lado. A mi juicio, va por la cosa digital, va por las tecnologías del control, no por la industrialización dura. La industrialización dura... me estoy refiriendo a la industria, todo eso, no solamente a la industria de las acerías. Tú no puedes negar que en los últimos 30 años, y eso significa la última parte del gobierno militar, 4 gobiernos de la concertación y un gobierno de derecha, el progreso de Chile ha sido extraordinario, visto prácticamente por el indicador que se lo mire. Y eso ha sido una contribución de todos, ha sido una economía que ha pasado a generar pleno empleo, que ha generado oportunidades, que ha generado, por supuesto, un consumo enorme que es parte de la sociedad actual, pero que ha generado también 1.200.000 estudiantes en educación terciaria. 1.200.000. Ha generado, se acabó el analfabetismo. Pero Sergio, yo tengo todas mis dudas sobre, porque parece que nosotros trabajamos para las cifras. Esto es muy chileno, no es de ahora, trabajamos para la estadística. Un poco manipulada a veces la estadística, cumplimos con los números. Esto es cuando el chileno llega a buscar trabajo. Un chileno llega a buscar trabajo, trae un currículum de este porte. Cuando uno le pregunta, ¿qué sabe usted hacer? Empiezan los problemas. ¿Cómo que ha mejorado en el alfabetismo si el 45% de los chilenos no entiende lo que lee? Si el 10% de los chilenos no entiende una instrucción para una lavadora. No, pero eso pasa igual en Estados Unidos. El 10%, pero, el 10% de los chilenos... Esas mismas estadísticas las tienen los americanos. Pero no, porque resulta que el 5% de los mejores chilenos, la élite absoluta, el 5%, está al nivel medio de Suecia.
No, está al nivel medio de Suecia. Pero eso está bien. Eso, ¿Cómo va a estar bien? No, está bien en el sentido que nosotros somos un país que tiene 200 años, mientras Suecia que tiene 2000. No, pero también, ¿Suecia tiene 2000 años? Sí, lógico. No, los países... Suecia hace 500 años era bastante modesto. No. Todo está bien, pero es una enorme diferencia cuando tú tienes los noruegos y los escandinavos y los franceses, que son culturas milenarias, a un país que tiene 200 años. Yo no estoy diciendo que seamos desarrollados. Yo lo que te estoy diciendo es que, objetivamente, en los últimos 30 años, Chile ha tenido un progreso extraordinario en la calidad de vida, al menos material y educacional. Que se acabó el analfabetismo cuando no entendemos lo que leemos o analfabetismo. No, el alfabetismo se acabó. Funcional. No, porque si no hubieras tenido ese capital humano, no hubiésemos crecido y hubiésemos logrado lo que tenemos. Es cosa de mirar los países que están al lado. Mira lo que pasa en Bolivia, mira lo que está pasando en Perú, que es muy interesante, lo que está pasando en la Unión Soviética y en China. Lo que pasa es que los países son siempre imperfectos. Tú no puedes comparar realidades contra utopías, porque siempre va a perder la realidad. Tienes que comparar realidades contra realidades alternativas. Entonces, si no, nos vamos al modelo revolucionario, que como Claude, que hay que cambiarlo todo de raíz, hay que votar todo porque no hay nada bueno. La sensación que te queda cuando uno escucha a los 9 cuando están juntos, a los 9 candidatos, es que estamos en una crisis tipo venezolana o argentina o de Siria, que esta cosa es terrible, no se puede salir a la calle. Y eso no es la verdad. ¿Incluye a Matei en eso? ¿Alguno me dijo? Incluye a todos, claro. ¿Sí? Incluye a todos. Lo que pasa es que la candidata Matei es la única que defiende estos 30 años de progreso con el aporte de todos, incluyendo 4 gobiernos de la Concertación bastante razonables, menos el último que perdieron el poder, que fue muy magro en resultados. O sea, objetivamente el gobierno de Michelle Bachelet fue un mal gobierno. Pero tiene que explicar, insisto, si la derecha no está funcionando, algo pasa. Tiene que explicar algo con respecto a la parte política, a los derechos individuales y a la economía, o no hay que explicar nada. Es que yo creo que son los dos grandes aspectos, ¿no? Yo creo que la derecha chilena, en realidad hay 2 derechas, que de hecho están separados en 2 partidos, que tienen raigambres distintas. Hay una derecha clásica, que viene de la tierra, que viene de la colonización, que es una derecha poco libertaria. La de Carlos Larraín. La de Carlos Larraín, quizás, claro. La que era Bulnes, la que era Jarpa, que son una derecha agraria, de la tierra, con los peones, con esa lógica de la colonización. Y hay una derecha intelectual, moderna, que es la que defiende la libertad. Yo estoy en esa derecha, la derecha que piensa que el ser humano es previo al Estado y que uno tiene que buscar un equilibrio sabio entre lo colectivo y lo individual. Sergio, ¿me da la dirección? ¿De qué? Para saber dónde está. Yo estoy en esa derecha. ¿Dónde está? No la veo, no sé en qué partido, en qué lugar. Esa derecha, en primer lugar, está muy representada en la UDI. Lo que pasa es que la UDI... ¿En la UDI? Sí, la UDI, estamos hablando del concepto de la libertad. Lo que pasa es que la UDI tiene una contradicción vital, igual como tiene el Partido Comunista. La UDI tiene una contradicción vital porque tiene mezclada la religión con la política. Y las religiones, a mi juicio, no pueden participar en política porque la política es el arte del acuerdo, de la transacción. Hay que ceder. No hay política si no cedes. Entonces, si tú pones la religión por definición no cede porque es dogmática, en el buen sentido de la palabra, no lo digo en forma crítica. Entonces, la UDI tiene toda esta parte liberal, económica, de sociedad, del ser humano, y tiene toda esta parte dogmática de la parte valórica, en donde no puede salirse del terreno religioso. Y por otro lado, al Partido Comunista le pasa lo mismo. El Partido Comunista es tremendamente liberal en lo valórico y tremendamente ortodoxo y conservador en lo económico. Entonces quiere un modelo centralizado, donde todos sean iguales, donde no haya libertades individuales y donde lo colectivo es más importante que lo individual. Yo digo, en la sociedad del siglo XXI tenemos que buscar un equilibrio inteligente entre lo colectivo y lo individual. Entonces, la derecha tiene el error de pensar solo en lo individual y despreciar un poco lo colectivo. Decir, bueno, ahí tenemos unos gerentes o tenemos un Estado que se encarga de lo colectivo. Y la verdad es que no. Tú necesitas pensar también en lo colectivo. Y la izquierda, por otro lado, es todo colectivo y nada individual. En una lógica de igualar. Y los seres humanos nunca vamos a ser iguales. La equidad, cuando hablamos de una sociedad justa, es un error confundir la equidad con la igualdad. Hay 3 principios de equidad que deben coexistir en la sociedad de manera inteligente, que nos vamos a dar la vuelta a la mano. Volvemos en un instante y además varias preguntas. Bachelet, pero desde el punto de vista más bien psicológico, porque
esta relación de Bachelet con los chilenos. Y además el mundo nuevo, las tecnologías. ¿Qué nos espera el siglo XXI en tecnología? ¿Qué tiene que hacer Chile o estamos perdidos? O sea, ¿vamos a ser un país emergido o sumergido? Volvemos en un instante. La equidad. Bueno, esta vez la equidad es muy importante. Estamos hablando de equidad e igualdad, ¿no es claro, cierto? estamos hablando de una sociedad sabia que es capaz de balancear lo individual con lo colectivo. Hay una experiencia colectiva que no la podemos obviar, que es mucho más que la administración de las plazas y el ejército. Y hay una experiencia individual que tiene que ver con el mundo interior y con el conocimiento personal, que tampoco la podemos cerrar, porque ahí nos diferenciamos. Entonces, en lo colectivo, nosotros vivimos dentro del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, esto es lo sorprendente para mí, los legisladores, el Parlamento, se sientan a estos señores a definir el bien y el mal para la sociedad. Por eso que en la elección que viene es tan importante entender que estamos eligiendo a aquellas personas que van a definir el bien y el mal societal. Entonces no es trivial, porque las leyes definen desde el punto de vista de esta vida, no del derecho inmanente, del derecho sagrado. Estamos aquí en el derecho práctico. Entonces nosotros no podemos llevar gente que son incompetentes para una cosa que requiere una dosis de sabiduría muy grande. Entonces, las leyes que definen el bien y el mal definen la justicia, lo que es la equidad. Y en la equidad, la izquierda conoce un solo concepto de equidad, que es justo cuando es igual. Y la derecha conoce normalmente un solo concepto de equidad, que es justo cuando es proporcional al esfuerzo. Pero en realidad hay tres principios de equidad que aplican en distintas cosas. Por ejemplo, el primer principio es la igualdad. Entonces tú quieres igualdad de derechos, igualdad frente a la ley, igualdad de oportunidades. Hay una serie de cosas en que sí quieres ser igual. Hay otras cosas en que no quieres ser igual. Por ejemplo, en el deporte tú no le das primer premio a todo, le das premio al que ganó. Premias el esfuerzo. Las notas que ponen en los colegios son premios al esfuerzo. Los salarios son premios al esfuerzo. Entonces hay una parte del mundo en que lo justo es que lo que reciba sea proporcional a lo que produce. Y hay una tercera parte, que es la parte que aporta Marx, que dice lo justo es de acuerdo a lo que necesitas. Que también hay espacios donde lo justo, por ejemplo, hay ciertas cosas de salud, donde la justicia es de acuerdo a lo que necesitan, no de acuerdo a lo que tienen y lo que producen. O por ejemplo, en una emergencia. En una emergencia lo justo es que le des más al que necesita. Entonces, puede ser que en una emergencia a una familia se le cayó una casa y son 6 personas, y le das una casa de este tamaño, porque 6 y otra que son doble a una casa más chica. No es igual ni proporcional, porque... Entonces, ¿dónde aplica cada cosa en la justicia? ¿Dónde puedes hacer esa conversación inteligente con los líderes? Es decir, aquí vamos a aplicar esto, aquí vamos con lo otro, aquí vamos a aplicar esto allá. ¿Ah? No está, pues. No está porque yo creo que nuestra clase política hace mucho rato que abandonó la idea del pensar. Que solo miró la popularidad, solo miró las masas. Las masas, me iba a decir una cosa que es dura, pero voy a decir igual. Las masas no piensan, piensan las personas. Cuando un político dice que el primero que lo dijo fue Lavín y después lo dijo Bachelet, yo voy a escuchar a la gente. Perdóneme, es una estupidez. Uno escucha personas, la gente se escucha por estadística. Las encuestas hablan de la gente. Cuando uno va a hablar a personas, no piensa, las masas no piensan, los estudiantes no piensan, piensan estudiantes con nombre y apellido, los líderes, ¿no? Entonces, necesitamos un debate de ideas. Los intelectuales en Chile no son escuchados. Nosotros no sabemos. Nosotros en Chile escuchamos 3 opiniones. Escuchamos a los políticos, escuchamos a los economistas y escuchamos a la farándula. Y por lo tanto, esas son las guías que a la juventud. ¿Por qué no tenemos vocaciones sacerdotales? Porque en realidad los sacerdotes no hablan. No tenemos vocaciones científicas porque no sabemos quiénes son los científicos. Nosotros estamos en una revolución científica y tecnológica increíble en el siglo XXI, donde la biotecnología, la nanotecnología, todo lo que es las neurociencias están cambiando radicalmente. Por eso te decía que las ideologías no responden a estos problemas. O sea, por ejemplo, nosotros en 35 años más vamos a tener úteros artificiales. ¿Qué significa eso? Vamos a tener clonación de seres humanos. Vamos a tener 10.000 millones de seres humanos que hay que alimentar, informar, entretener, educar todos los días. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de desafío? Entonces los mercados no sirven para eso. Fíjate que los mercados no sirven para eso. No sirven para eso porque tú tienes hoy día una red global. Es que es importante recalcar eso. Los mercados no sirven para eso. No, los mercados no regulados. Fíjate, hay un autor que se llama Thomas Friedman, que escribió un libro que se llama El mundo es plano, The World is Flat. ¿Y qué es lo que dice Thomas Friedman? Sí. En esencia, dice,
el mundo se está constituyendo en una red de valor, que es digital, por eso tú puedes producir en la India, puedes producir acá, producir acá. Es una sola máquina productiva que funciona 7x24, porque tienes que alimentar todos los días, hoy día, a 7.200 millones de personas, y en 35 años más a 10.000. ¿Qué nos espera? Entonces, fíjate, pero se da una cosa paralela, que lo que voy a decir va a parecer una paradoja, pero no lo estoy diciendo desde el punto de vista político. Por primera vez en la historia, el sueño de Marx es posible. Porque tú puedes tener esta economía centralmente planificada, porque tienes máquinas que son capaces de hacer eso. Entonces viene el tema Gran Hermano, viene el gobierno mundial. Por ejemplo, estamos claros que viene una forma de globalización con gobierno mundial. Porque de otra manera, tú no puedes parar los satélites, el problema ecológico es mundial, el problema del terrorismo es mundial, los estándares son mundiales. Entonces necesitas coordinarte mundialmente. Van a haber formas de gobierno mundial. Y después de la forma de gobierno mundial, probablemente van a haber dictaduras mundiales. ¿Viene la tiranía mundial? Yo creo que viene la tiranía mundial. O sea, viene la ausencia de libertad. ¿Y sabes por qué? ¿Eso es lo que nos espera? Eso es lo que creo. Porque este gran consumo que hemos tenido en el siglo XX y en el siglo XXI, le preguntas con qué lo hemos pagado. ¿Cuál es el costo del consumo excesivo? La libertad. Entonces hoy día, por ejemplo, voy a dar este ejemplo. Esta máquina que tenemos todos, hoy día en Chile hay 20 millones de estos y 17 millones de habitantes. Hay 20 millones de estos. Esta máquina, que seguramente te pasa a ti, a mí, si se te queda en la casa en la mañana, uno vuelve a buscarla. Si te queda en la billetera, no vuelves. Quiere decir que nuestra vida ya está atada a esto. Peor que eso. A través de esa máquina nos espían. Saben dónde estamos. Exactamente. Saben a qué correo electrónico o a qué lugares, sitios de internet recurrimos. Esta máquina tiene ojos, tiene sensores, tiene escucha, ¿no? Está lleno, tú sales a la calle, está lleno de cámaras que están por razones de seguridad. Los políticos en Chile, por ejemplo, no están hablando con los celulares a la mano? Muchos políticos apagan el celular y lo dejan en una habitación distinta. Se sienten espiados. Eso lo hacen a cada rato. Claro. ¿Por qué altísimos personajes del poder chileno no hablan por teléfono cuando tienen que hablar algo importante? Porque hoy día la realidad digital es que todo se ha escuchado. Porque los están espiando. Lógico, los están espiando, por supuesto. Esta es la discusión que ha habido con Estados Unidos, con Wikileaks. Edward Snowden, ¿cierto? Claro. Con y eso el soldado Manning. Eso va a seguir cada vez peor. ¿Va a seguir cada vez peor? Va a seguir cada vez peor. Hay 3.000 millones de ojos mirando la realidad y grabándola. ¿Hay ética entonces? Hay otra ética. ¿Cuál es esa? No la conocemos. Entonces yo digo, ese es un tema de discusión de la política del siglo XXI. ¿Qué es lo que es el bien y el mal? ¿Dónde está la ética? ¿Cómo se hace? ¿Qué hacemos con la libertad? ¿Qué hacemos con los transgénicos? El tema, cuando tenemos que alimentar a 7.200 millones de personas, 10.000 en 35 años más, los transgénicos vinieron para quedarse. La pregunta entonces no es si van a haber transgénicos o no, porque van a haber de todas maneras. La pregunta es si en Chile queremos los transgénicos. Ahora, yo lo veo desde una perspectiva mucho más simple, pero a la vez más poderosa. Yo creo que esta idea que nosotros tenemos de Chile, potencia alimentaria, estaba conversando con un amigo francés y me dijo, potencia alimentaria, ustedes son un paisito, o sea, ¿cómo van a abrir al mundo? Ustedes van a alimentar mucho, usted tiene un territorio muy chiquitito para ser potencia alimentaria. Pero sí podemos ser, porque tenemos unas barreras sanitarias naturales, tenemos el océano, tenemos la cordillera, nosotros podríamos alimentar en las élites del mundo con alimentación orgánica no transgénica que vale fortunas, vale más caro que la industrialización, vale más caro que los sistemas digitales, que ha sido el auge de los recursos naturales en los últimos 15 años por el crecimiento poblacional. Y si nosotros pensamos que en los próximos 35 años van a llegar a la Tierra 3.000 millones más de personas, olvídate que va a bajar el petróleo, que va a bajar el cobre. ¿Cambio climático? Cambio climático. ¿En Chile? ¿El desierto va a llegar hasta dónde? El desierto va a llegar hasta, yo creo que va a llegar hasta Rancagua. ¿Podemos hacer algo? No. ¿Plantar árboles? No plantar pinos que secan la tierra, algo. Ya es muy tarde. Sí, o sea, perdimos el tiempo nosotros. Nosotros perdimos tiempo hace mucho rato. O sea, nosotros sabemos... Los chilenos estoy hablando. Los chilenos, sí. Pero lo que pasa es que el problema es global. Está bien, pero esto es microclima también. Nosotros, yo me acuerdo cuando yo era estudiante universitario, y tú también, que hablaban del avance del desierto y hablaban y había que pararlo, y avanzaba tantos kilómetros al año. Claro. No hicieron nada. Y el problema del agua es gravísimo, ¿no? El problema del agua es un tema crucial del siglo XXI. ¿Santiago es viable? Santiago es totalmente viable. ¿Viable? Sí, Santiago es totalmente ¿Con el agua, viable. con el desierto alrededor? Sí, o sea, ¿va a ser una especie de oasis en el desierto? No, porque son desiertos relativos, son desiertos no productivos. Además, Santiago hace mucho rato que eso como era agrícola, y la verdad es que no tiene ninguna importancia, porque la tecnología hoy día es capaz de producir alimentación para 20.000 millones de seres humanos. El problema no está en la capacidad de producción, está en la distribución, está en lo que decías tú, en la ética. Preguntaba antes de ir a la pausa,
en medio de todo este ambiente del desarrollo tecnológico brutal, en que no estamos produciendo tecnología, somos usuarios de tecnología y usuarios ignorantes de tecnología, digámoslo. Chile va a ser un país emergido, porque eso es cuestión de los países emergentes, digamos, otra categoría, ¿emergido o sumergido? Desde el punto de vista intelectual, sumergido. Desde el punto de vista económico, puede ser emergido, porque, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar industrias como el turismo, que puede doblar el producto chileno. Nosotros tenemos recursos naturales maravillosos que van a costar fortuna. Tenemos mucha competencia con el turismo, pero tiene mejor turismo, no sé. Sí, pero parece que el turismo requiere la novedad. El turismo es una industria que tiene crecimiento explosivo. Yo digo, hoy día se mueven por aire 2.000 millones de pasajeros año. Y están comprados todos los aviones, todos los aeropuertos, se van a mover 3.000 muy luego. ¿Y es novedoso Chile? Chile es totalmente novedoso. Si es que explota la beta prístina. Pero en tecnología, ¿vamos a ser emergidos o sumergidos? En tecnología vamos a ser sumergidos totalmente. En conocimiento sumergido, pero piensa lo siguiente. En el siglo XXI, un país que no tiene ideas propias no puede llegar a ninguna parte. En eso yo estoy totalmente en desacuerdo con las posiciones más clásicas de los economistas neoclásicos, que las ventajas comparativas, no. O sea, tenemos muchos ejemplos de países que se han sentado en las ventajas comparativas, que son los países como Israel, como Taiwán, como Corea, como Finlandia, que han construido ventajas comparativas en base a la inteligencia. Entonces, el mundo lo mueven las ideas. Un país que no tiene ideas no puede llegar muy lejos. ¿Dónde se cultivan las ideas? Se cultivan hoy día en muchas partes, pero las ideas puras no se cultivan en las empresas porque esas están al servicio de los productos de las empresas, se cultivan en las universidades. Y nosotros tenemos muy mediocre investigación científica y tecnológica. Entonces, los gobiernos, todos, han dicho que van a aumentar la inversión en ciencia y tecnología, y ahí está Jorge Baúl dando una pelea solitaria, y resulta que nosotros estamos en 0,3, 0,4 mal medido del producto de investigación en ciencia y tecnología. No vamos a llegar a ninguna parte. Y cuando hablamos de ciencia, tecnología e investigación, no solo hablamos de investigar en nanotecnología, hablamos, por ejemplo, de investigar en educación. Nosotros en Chile no tenemos ni una sola idea de qué hacer con la educación. Estamos discutiendo puras banalidades, si son estatales, si son públicas, si lo paga si es gratis, si no, pero todo eso es posterior. La primera pregunta, a mí me lo enseñaron en la universidad en primer curso de estrategia. Primero uno dice dónde quiere ir, después cómo. Y nosotros estamos poniendo la carreta delante del buey. Entonces nosotros queremos educación pública. No. Nosotros queremos educación. Después vamos a ver si esa educación que queremos es mejor pública, privada, mixta. Entonces yo hago la pregunta. Todo el mundo se llena la boca con el eslogan, porque son niños además, educación pública, calidad y gratuita. Entonces yo digo, perfecto. ¿Qué es calidad de la educación del siglo XXI? Explíquenme cómo se hace calidad. Nosotros tenemos colegios que son hijos de la imprenta del siglo XVI. Nosotros tenemos colegios que a los niños, ahora en pleno siglo XXI, les enseñan a memorizarse la tabla periódica y elementos. Tenemos los profesores que están dirigidos por un cromañón. O sea, Gajardo es un cromañón de la educación. Un prehistórico. Prehistórico. O sea, a mí me gustaría hablar con Gajardo. ¿Qué entiende él del lenguaje postsimbólico? Que es la clave de la piel digital que cubre la mente tecnológica colectiva, donde está. Nosotros estamos cambiando de civilización. Nosotros, tú y yo, pertenecemos al mundo simbólico. Y estamos entrando al mundo digital, que es postsimbólico, que es otra categoría. Eso es lo que tenemos que educarle a los niños. Oye, pero, el futuro es horrible. A ver, el futuro chileno, con un desierto creciente. Sumergidos y no emergidos, por lo menos las cosas muy importantes, porque estas son las cosas importantes, y además con una tiranía mundial. Perdón, pero ¿qué le espera a los jóvenes, a los niños? O sea, la ausencia de libertad en medio de esto. Yo lo que espero es que nuestra clase política tome estos temas y lo empiece a debatir, porque nosotros podemos cambiar el futuro. El futuro no está definido, no está determinado. Muchas veces el futuro, como esta mirada más o menos negativa que estamos haciendo, es justamente para no pasar por ahí. Yo escribí un libro con mi hermano, que se llama Infierno o Paraíso, sí, que hace exactamente esta pregunta. Y es un libro que está abierto, que nosotros no tenemos una respuesta forzada por el libro. Lo que nosotros queremos es presentar estas cosas que vienen en el siglo XXI y lo que hacemos es identificar 20 claves para poder hacer esta pregunta y decir, ¿usted cree que es infierno o paraíso? Si usted cree que es infierno, pelee, pues. Pero pelee con las ideas. No, esta cosa no se resuelve saliendo encapuchado a matar carabineros. Esta cosa se resuelve cuando nuestra clase política dice, ¿qué posición vamos a tomar con respecto al tema ambiental en Chile? ¿Qué posición vamos a tomar con la educación? ¿Qué es lo que es calidad de educación en el siglo XXI? ¿Quién entiende el lenguaje postsimbólico? ¿Te has hablado con el candidato presidencial, no? He hablado con algunos. ¿Con quién es? Con Evelyn. ¿Con quién más? Con Israel, con Meo,
con Parisi. Bachelet. Bachelet no. Jocelyn Hall. Jocelyn Hall sí lo quiero mucho, Jocelyn Hall. ¿Han hablado de esto? Hemos hablado. ¿Con Rosana Miranda? No, Rosana Miranda no. ¿Y quién es el que entiende más de esto? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no entienden? No, es que no están en las agendas. Bueno, Michelle Bachelet nos ha presentado un programa. Ahora, es cierto, lo presenta ahora claro, pero unos días más. Es decir, este mamotreto que no lee nadie. Los intelectuales queremos leer el programa. Nosotros queremos hacer el aporte, queremos decir, no en forma destructiva, sino decir, a ver, veamos la educación. Hablemos de Bachelet. Te voy a dar un ejemplo. El sistema, en educación en Chile, todo el sistema de educación superior está completamente obsoleto por el sistema de titulación. Entonces estamos discutiendo la PSU, y si la PSU, y los datos, las cosas. Y yo te voy a decir una cosa que te va a parecer asombrosa, dicha por mí. Yo creo en la universidad para todos. Lo que no creo son todos profesionales. O sea, que entren todos y ahí se seleccionan. Entren todos a un grado académico. Y nosotros estamos obligando a nuestros niños de 16, 17 años a especializarse. Es una locura. Es un error fundamental. Y los niños no entran a la universidad, entran a carreras, entran a ingeniería y los transformamos en unos cuadrados, o entran a medicina. Los niños tienen que entrar a un grado académico de 4 años, donde después en un año hacen la especialización y terminan, y los doctorados, y de ahí cambian la PSU. Ahí podemos admitirlos a todos. A un país nunca le sobra educación, le sobra entrenamiento. Entonces, en Chile, tú hablas con la gente de educación, no saben la diferencia entre educación, capacitación y entrenamiento. No la conocen, no la han hablado, no saben de lo que es el lenguaje simbólico, no saben lo que son los metalenguajes, no saben las estructuras lógicas nuevas. Entonces, ¿cómo van a armar? O sea, creen que porque los colegios van a pasar de los municipios. Fíjate que dicen queremos que la educación sea estatal, como si los municipios no fueran estatales. No saben la diferencia entre el Estado y el gobierno. No saben la diferencia entre la mente y el cerebro. No saben la diferencia entre ver y mirar. Entonces, en un país así no puede avanzar. Y esa responsabilidad es de los líderes, de todos los líderes, políticos, empresariales, religiosos. El tiempo es también una tiranía. No hablamos de Bachelet, pero ahí estamos. Bachelet, para la próxima. Sí, bueno, Bachelet, yo le tengo aprecio en lo personal, pero creo que es absolutamente incompetente como líder de gobierno. Gracias por estar con nosotros. A ti. Sergio Melnik nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.